de saber distinguir que la espiritualidad no está exclusivamente reservada a la religiosidad institucional. Continuamos con interacción académica, doctora. Con el doctor Juan Peña estamos mirando la filosofía para explicar el mundo, ¿no? Los filósofos clásicos para comprender los fundamentos de la existencia humana y los filósofos modernos para ayudarnos a comprender esta realidad a través de los ojos de esos clásicos del pensamiento. Juan, me preocupa que nos vayamos de esta conversación sin que quede claro la diferencia entre filosofía y espiritualidad. Como que tú nos expliques un poquito para, porque a veces uno entiende que la espiritualidad es únicamente la fe, sí, ¿no? Y mirar también una distancia entre la espiritualidad y la filosofía. Me gustaría que tú un poco nos ayudes a comprender cuál es el concepto en cada una y cuál es la dimensión de cada una dentro de nuestra vida. Sí, yo quizás partiría primero de saber distinguir que la espiritualidad no está exclusivamente reservada a la religiosidad institucional. Eso es fundamental. Es decir, lo espiritual no es que equivale exactamente o en su totalidad a fe o religión. Sí, no, definitivamente no. O sea, no está reservado, claro que sí, tiene mucho que ver, pero no está reservado a esa religiosidad institucional, no. Y lo vemos también en los distintos decálogos de cómo cultivar el espíritu. La misma filosofía nos invita a nosotros, sin caer en elementos religiosos ni en consideración de deidades, y mucho menos, nos invita a nosotros desde el plano ético a cultivar el espíritu sobre la base de una pirámide de virtudes, de valores. Los mismos clásicos nos hablan mucho de ello, pero también las mismas propuestas que nos hacen filósofos destacados, como el caso de Immanuel Kant, ¿no? Como de alguna manera articular el comportamiento como parámetro universal, ¿no? Conducta que le hagan bien al otro. Entonces, en ese sentido, es muy importante distinguir, ¿verdad? Eso de lo otro. Y luego entonces, cómo, digamos que la misma filosofía tiene sus apartados para que el ser humano crezca de manera virtuosa. Crecer de manera virtuosa, orientar al ser humano a un comportamiento, digamos que cándido, limpio, impecable, y que luego entonces eso redunde de alguna manera digamos que en la colaboración de un ordenamiento social adecuado y dinámico, y naturalmente sí, en ese sentido dinámico y de un funcionamiento adecuado, pues de alguna manera vemos que la filosofía se preocupa por ayudar a los entes que componen la sociedad a cultivar el espíritu, a tener de alguna manera como que una espiritualidad adecuada, de manera tal que la forma de cómo gestionen todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, como las mismas emociones, pues de alguna manera creen una dinámica que colabore con la funcionalidad de los entornos sociales. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que distinguir una cosa de la otra, ¿no? Ya lo decía anteriormente, y luego entonces entender cuáles son los puntos de convergencia, ¿no? De alguna manera. La filosofía es muy amplia, lo abarca todo, se mete en todo, es como la freca de la actividad científica, está metido en todos los... Pero entonces, así como freca también se mete en ese elemento fundamental, que es identificar a la humanidad del ser humano, potenciarla, primero ayudar a que la desarrolle, potenciarla y luego entonces ponerla de manifiesto tal que el mismo humano entienda que sin su misma condición natural no puede vivir ni hacer que donde vive sea un ambiente... En estos tiempos, doctor, ¿usted piensa que el ser humano ha perdido mucho de su parte espiritual? No en el aspecto de fe y religión, sino esa parte que usted habla, que es inherente al ser humano, ¿lo ha perdido mucho en aras de una materialidad y de un consumismo?
Mire, yo me atrevería a responderle la pregunta desde lo que le colabora a la filosofía al cultivo del espíritu. La filosofía, desde el plano ético, deontológico, axiológico, pues le colabora al cultivo del espíritu desde la promoción de una serie de principios, de valores, de virtudes, dependiendo el filósofo que lo plantee, para que entonces el ser humano, actuando en virtud, pues naturalmente cultive el espíritu. Entonces, desde esa perspectiva, pensar en la carencia de principios fundamentales como la compasión, que son cosas que uno la ve extraña en diferentes escenarios cotidianos, ¿no? Entonces yo creo que pudiéramos decir que realmente el ser humano va distando de esos elementos que le ayudan a cultivar adecuadamente el espíritu. Fíjese usted la indiferencia ante acontecimientos, catástrofes que nosotros vemos ante nuestros ojos, falta de compasión, falta de empatía. Entonces, cuando desde la perspectiva filosófica el ser humano no solamente hace prédica de esas virtudes, sino que no logra poder traducir esa teoría en práctica cotidiana, entonces yo creo que sí, yo creo que vamos transitando un peligroso camino de no poner de manifiesto como que digamos que una saludable muestra de un espíritu cultivado. Entonces eso es muy peligroso de alguna manera, porque fíjese, es como que usted vaya caminando por ahí y usted tropiece y se le zafe un tobillo, no pueda caminar y yo sea muy indiferente ante esa realidad, que la compasión no se pone de manifiesto, que la empatía no se pone de manifiesto. Entonces la misma perspectiva de pensamos en los valores como lo planteaba Max Scheler, entonces ahí estamos un poco complicados. A la falta de valores en momentos cruciales, ¿verdad?, que la humanidad vive y que es necesario, entonces, vamos, no me quiero ir tampoco muy lejos. Pensemos en la situación, esta catástrofe de guerra que viven estos países entre Irak. Si nosotros desde aquí no miramos esa realidad, no nos ponemos en los zapatos de esos que están viviendo una realidad que probablemente nosotros podamos vivirla, entonces no vamos a ser indiferentes, lo vamos a entender como algo muy extraño y lejano a nosotros, y en consecuencia, entonces imagínense usted la complicación. Primero, desajusta la necesaria empatía que debe haber en los entornos sociales, pero luego entonces hace que el ser humano sea más frío, más que al no tener con qué enfrentar una espiritualidad firme, que de la filosofía lo podemos hablar de una conciencia bien formada, no vamos a poder de alguna manera hacerle frente a esa realidad, y entonces estamos alejándonos de alguna manera de lo que es nuestra esencia fundamental, lo humano. Bien. ¿Y qué hacer para uno conectar con esa espiritualidad y con su propia humanidad en un mundo donde tú miras la guerra y muchas veces utilizas esa distancia como mecanismo también de defensa, ¿no? Como una coraza. Como una coraza. ¿Y qué hacer para tú cultivar tu propia humanidad y cultivar tu espíritu y que no necesariamente tenga que ser a través de la institucionalidad formal de la espiritualidad que son las religiones? Y cómo podemos nosotros de manera autónoma pues reconciliarnos con nuestra propia espiritualidad. Mire, yo desde la perspectiva, desde la teoría uno puede arreglar el mundo. Esto es muy interesante, pero claro, todo se funde en el pensamiento, claro, en la idea, exacto, que luego se traduce en práctica. Pero me hace pensar eso que usted dice, me llegaron rápidamente a la cabeza tres grandes pensadores. Me voy en orden de sucesos. Ya lo decía anteriormente, Immanuel Kant. Actúa de tal manera que todos tus comportamientos sean parámetros de comportamiento universal. Eso sería interesante, una buena propuesta, que hacer cosas que no quisiera que me hagan a mí, eso se puede traducir en ese momento, de manera más popular. Pero luego también pienso en Martin Buber, con el yo, tú, ello, ¿verdad? Yo, la relación mía contigo y luego con todos, eso es muy importante. Pero luego también Emmanuel Levinas con la revelación del rostro, verme en el otro, ¿verdad? Aunque hay que tener un poco de cautela con eso en nuestros escenarios. A veces tú miras con compasión la realidad del otro y el otro no te muestra realmente qué es lo que está pasando, te engaña a lo mejor. Piense usted cuando usted va por los semáforos y alguien viene con un
qué sé yo, bien compungido y te presenta una necesidad que a lo mejor no es tal, te engaña, entonces... son actores muchos. Exacto, entonces, pero vamos, el caso es uno estar lo suficientemente entrenado, conocer el contexto para luego aplicar esas teorías y luego entonces de alguna manera pues conseguir acierto, porque la verdad que es complicado uno vivir sobre la base de un drama interno que le complique uno entonces producir y formar parte de una necesaria armonía. Yo creo que eso es necesario. En el ámbito docente, Juan, que tú lo vives porque eres maestro, también cómo tú puedes ver esta realidad reflejada. Vamos a la pausa primero y después usted le va a responder a la maestra. Vamos a la pausa. Interacción académica. Al rescate de nuestra propia humanidad, de nuestro propio sentido de compasión y de indignación por el otro. En un mundo de guerra, de deportaciones masivas, donde hay una constante llamado a la deshumanización, ¿cómo puede la filosofía y la espiritualidad ayudarnos a conectar con nuestra humanidad, pero también abogar por los demás? Sí. Abogar por aquel que sufre y que, no, como ya dice esta canción, no, que la guerra no me sea indiferente, que el que sufre no me sea indiferente. Juan Peña, cómo nosotros porque tenemos un mundo convulso, lleno de actividades, pero un mundo que está sufriendo mucho, ¿no? Un mundo donde en Estados Unidos ahora mismo tenemos la gente, nuestros latinos, nuestra gente está con mucho miedo. En la República Dominicana tenemos nuevos nacionales haitianos que también están con mucho miedo, con mucho temor, y tenemos una guerra en pie, ¿no? De gente muriendo día a día. Y entonces cómo desde nosotros, desde nuestras humildes plegarias, no podemos de alguna manera rescatar nuestra humanidad y vivir mejor en nuestro entorno, ¿no? Sí, yo recuerdo que eso usted, antes de irnos a la pausa, nos decía cómo también nosotros desde la SOL lo podemos de alguna manera. Mire, yo pienso que la tarea fundamental nuestra es procurar ser faro de luz que guía dentro de las aulas o desde cualquier entorno que uno tenga la oportunidad de hacer una exposición académica, y lejos de ser un foco que deslumbre y que ofusque la visión. Eso yo creo que es fundamental. Si nosotros nos presentamos ante nuestros formandos como un ente que guía, ¿verdad? Que si una luz que ayuda a trillar el camino, podemos colaborar más que presentarnos como aquellos, digamos, escuchaba yo un sobrinito mío decir, aquellos aviondos, ¿no? Que deslumbre con nuestra sabiduría, lo mucho que sabemos ante nuestros estudiantes. Y eso sobre todo para que entonces ellos poder, digamos que, ganarnos la confianza de nuestros estudiantes a la hora de uno hablarle de la formación de la conciencia. Yo creo que eso es fundamental. Formar la conciencia es fundamental. Y junto con la conciencia, entonces, un elemento que viene de ello, que es la voluntad firme. Cuando tú formas la conciencia sobre la base de principios que son fundamentales para articular el desarrollo de una humanidad en un necesario entorno, digamos, que de humanos que fortalezcan la humanidad, una humanidad humanizada. Yo creo que esos principios ayudarían a que se haga más sólida la necesidad, el entendimiento, digamos, de la necesidad de una conciencia bien formada para actuar en correspondencia, que a veces es un poco lo que hace falta. Al no actuar, uno no tener la conciencia bien formada nos limita a actuar en correspondencia. Y cuando tú no actúas en correspondencia, pues se producen realidades como el individualismo, como digamos, actuar de manera muy radicalmente pragmática, o utilizar al otro, caer en un utilitarismo. Entonces, el hacer las cosas por hacerlas, sin que eso tenga un sentido de alguna manera profundo y con elementos que nos conecten con la trascendencia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Ver en el otro también mi realidad, ya lo decíamos con la revelación del rostro de Manuel Levinas, verme en el otro,
que nuestros abuelos, de alguna manera con la sabiduría popular, nos introducían en eso sin tener que leer mucha gente. Mira cómo desde su realidad, de manera innata, de alguna manera, diría yo, le afloraba esa, digamos que una necesidad, ¿no? De ser humano, de ser gente con el otro. Exacto, Se hablaba el don de gente. La hospitalidad, gente, la caridad, sí. yo creo que esas cosas son necesarias, muy necesarias. Al final de cuentas, responde a nuestra naturaleza, sale porque sale. Si yo no la sé practicar, porque no estoy formado, ni sé, y quizás soy de característica muy introvertido, tú las reclamas, porque a ti te gusta que te traten bien. Sí. Entonces, yo no sé tratar mucho con gente, digamos en el Cibao, yo no sé bregar con gente, yo no sé bregar con gente, pero sin embargo, cuando tú quieres ser tratado por lo que tú quieres ser tratado bien, que te correspondan, que de alguna manera se fijen en ti, que te tomen en cuenta, que te traten bien, que sean empáticos con tu realidad, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Para uno de alguna manera hacerle frente a estos temas tan grandes, tiene que iniciar desde abajo. Nosotros en las aulas podemos colaborar mucho con eso. Dar a conocer, estamos llamados de alguna manera, los principios fundamentales, anglosajónicos, cuáles son, la empatía, hacerle bien al otro, no producirle mal al otro, beneficencia, no maleficencia, actuar correspondiente a la justicia, no maltratar la autonomía del otro, ni tampoco dejar maltratar la mía. Yo creo que esos 4 principios pueden ayudar a articular un buen decálogo de formación de conciencia y en consecuencia, pues, de alguna manera a la hora de uno ir sobre la práctica, pues que ese fundamento sea clave, ¿no? Para el desarrollo. Empecemos a tratar bien el otro, empecemos a tratarnos bien entre nosotros, empecemos a escucharnos, a mirar si alguien está triste, o por lo menos tocarle el hombro, ¿no? A empatizar con la realidad del más próximo para poder luego hacer frente a los grandes temas de conflicto de la humanidad, pero sí siempre tratando bien al que está al lado, ¿no? Sí. ¿Sabes que me preocupa mucho de esta generación? Quiero que con esto cerremos con alguna exhortación, con este deseo de pertenecer a algo, ¿no? Cuando hay crisis de ideales, digamos, de objetivos comunes, de idealizaciones sociales colectivas, hay un afán de pertenecer a un grupo de amigos. Aquello de la vuelta a la tribu. Sí, ¿no? Sí. Ese afán de pertenecer a un grupo, de pertenecer, aunque eso cueste, que tú rápidamente recomiendas. No, yo digo que vuelvo a lo de la formación de la conciencia, ser consciente, ¿verdad? Yo no puedo estar por estar, ser consciente de lo que quiero formar parte, por qué quiero formar parte. Las preguntas fundamentales, ir a la pregunta, o sea, estar, pero ¿por qué quiero estar? ¿En qué me colabora? ¿En qué colaboro? Estar consciente, eso es fundamental. Y luego ya lo decía anteriormente, bueno, vuelvo a los 4 elementos que mencionaba rápidamente, tener ese espíritu crítico naturalmente, tener con qué criticar para entonces transitar el camino de ser cuidadoso en la vida conmigo y con el otro, y eso que nos conecte a la asertividad, que la asertividad es el éxito. Muchísimas gracias, doctor Juan Peña, doctora Ibe Guzmán, como siempre. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.